Yo estoy muy contenta de poder participar en estas primeras jornadas internacionales de salud, justo para poder abordar desde diferentes perspectivas la salud de las personas trans, de las familias, infancias, adolescencias y adulteces trans. Entonces, pues muy contenta de poder participar acá con todos ustedes. Y si me permiten, voy a compartirles una pequeña presentación. Ustedes díganme si ya pueden verla. Eh, Sí, ya se ve. Justo. Perfecto. Bueno, pues como les mencionaba, justo pues estoy muy satisfecha de poder participar en este encuentro de profesionales, profesionalas de la salud que justo nos ayuden a entender la complejidad cuando hablamos de las diferentes vivencias de las personas trans y no binarias, ¿no? Entonces estoy muy honrada de que me hayan invitado a este espacio. Y como seguramente ustedes pudieron ver en el programa, el día de hoy, pues para mí era muy importante justo en estas jornadas de planeación que tuvimos con el equipo de Transalud, con Dani, con Alec, con Malia, era justo poder darnos un momento para poder memoriar históricamente lo que las mujeres trans trabajadoras sexuales hemos aportado a los movimientos trans y no binarios en América Latina y particularmente en México. Eh, Como bien mencionaban, yo vivo en la Ciudad de México y bueno, el activismo que a mí me ha convocado justo ha sido en esta maravillosa ciudad. Y por eso, pues creía que era importante poder compartirles esta presentación y llamarla como lo que es, genealogías puteriles. ¿Y a qué nos referimos con el tema de las genealogías, ¿no? Como estas ramificaciones que se dan en diferentes espacios, en la familia, en nuestras empresas, en el trabajo, en la escuela, como justo estas formas de historicidad, ¿no? De la historia de todas las personas que nos ayudan un poco a entender cómo es que llegamos a este punto, ¿no? Cómo el día de hoy, 2024, julio del 2024, podemos hablar sobre la importancia de reconocer la identidad de las infancias y adolescencias trans, porque hoy podemos hablar sobre la importancia de tener un enfoque de salud integral para las personas trans y no binarias. Entonces, creo que justo para mí era importante eso, que podamos compartir estas genealogías puteriles y hablar sobre las aportaciones del trabajo sexual al movimiento trans y no binario en México, ¿no? Entonces, por ese lado, justo yo me hacía esta pregunta, como este cuestionamiento de cómo podemos pensar en horizontes de vida tanto presentes como futuros sin mirar atrás, ¿no? Sin hacer este ejercicio de memoria histórica y entender cómo es que el movimiento travesti transputeril, ¿no? Como muchas compañeras trans trabajadoras sexuales, compañeros y compañeros trans, pues nos resignificamos, ¿no? Resignificamos esta palabra, este insulto patriarcal que durante mucho tiempo, pues ha categorizado la vida de las mujeres, de las niñas, como la puta o la santa, ¿no? También cómo podemos resignificar estos insultos. Y justo, pues en esta sesión queremos memoriar esos pasos andados de las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual en las calles, en los espacios públicos, y obviamente nuestra participación histórica en el movimiento travesti trans en México y en América Latina. Vamos a hacer digamos, una pequeña, una pequeña pruebita, porque sabemos que la movilización comunitaria pues es grande, compleja y no nos alcanzarían tantas horas para poder hacerle justicia a esos movimientos, ¿no? Pero hablaremos justo de estas estrategias de defensa ante la criminalización del trabajo sexual en América Latina. Y bueno, ahorita vamos a platicar un poco más a qué nos referimos con este tema de la criminalización y la negligencia, ¿no? Y bueno, primero me gustaría justo como para poder partir de una base, ¿no? De una base común, hablar sobre qué es lo que podemos entender por trabajo sexual, ¿no? De acuerdo
con la Organización Mundial de la Salud. El trabajo sexual se denomina toda aquella actividad que realizan personas adultas cuyo objetivo es obtener dinero o bienes o servicios a cambio de sostener relaciones sexuales de forma regular u ocasional con otras personas, ¿no? Y justo para nosotras y nosotres es muy importante entender cuál es la diferencia entre el trabajo sexual libre, autónomo e independiente frente a la trata de personas, ¿no? Y yo diría que la clave para poder entender estas dos situaciones que son muy distintas sería la palabra consenso, ¿no? Cuando hay un consentimiento explícito de una persona evidentemente mayor de edad, ¿no? Que tiene la capacidad de agencia para poder decidir cómo quiere trabajar y si quiere utilizar su capital erótico para poder percibir ingresos económicos. Justo eso es lo que hace la diferencia entre el trabajo sexual y la trata de personas, ¿no? También es importante decir que la trata de personas se deriva en un acto delictivo y que también tiene diferentes modalidades. Cuando hablamos de trata de personas, podemos hablar de trabajo infantil, ¿no? De trabajo forzado hacia mujeres, niñas y adolescentes. Podemos hablar también, obvio, de explotación sexual, que justo sería esta palabra que durante mucho tiempo se ha utilizado para describir la labor de las trabajadoras sexuales, que es la prostitución, ¿no? Y la prostitución como una palabra que perpetúa un estigma y que deposita la culpa o la responsabilidad en las compañeras que lo ejercemos. Entonces, más adelante vamos a hablar sobre eso, pero justo entender que la trata de personas abarca como muchas modalidades, ¿no? Trabajo infantil, trabajo forzado, trabajo minero, explotación sexual, que es justo cuando obligan a una persona a sostener relaciones sexuales y que una tercera persona se beneficia económicamente de esta actividad, ¿no? Que lo hace contra su voluntad cuando lo hacen personas menores de 18 años y sobre todo en condiciones y contextos muy específicos como son migrantes, personas racializadas, personas habitantes de calle. Entonces, digamos, es un problema muy complejo, pero partamos de esta base de que existen una gran diferencia entre el trabajo sexual autónomo y por otro lado la trata de personas con fines de explotación sexual. Y en ese sentido, pues también compartirles que a lo largo de la historia, pues el trabajo sexual ha cambiado de modalidades, ¿no? Ya no solamente hablamos, quizás si ustedes se echan un chapuzón en sus recuerdos, ¿no? De cuál ha sido la imagen que se ha construido en los medios de comunicación, en la cultura, en su propia cotidianidad sobre las trabajadoras sexuales, ¿no? Y regularmente, si ustedes me quieren poner aquí en el chat, este, ustedes, ¿cuándo fue la primera vez que vieron o tuvieron un acercamiento sobre el trabajo sexual? Me lo pueden poner aquí en el chat. Pero justo es esta idea de que somos mujeres, que trabajamos en la calle, que estamos en una avenida, en la noche, con unos tacones de 15 centímetros, con mucho maquillaje. Y la realidad es que el trabajo sexual pues también se ha complejizado, ¿no? Ahora existen diferentes servicios como son los presenciales en hoteles, directamente acordando con los clientes, sex camps, cabinas, actores o actrices porno. También las redes sociales se han convertido, sobre todo cuentas como Twitter, bueno, redes sociales como Twitter y X, se han vuelto también generadoras de contenido. Centros nocturnos, servicios de compañía. Entonces, digamos, la experiencia del trabajo sexual se ha complejizado también como se ha complejizado hablar sobre las experiencias trans y no binarias. Y por eso es muy importante como entender que los contextos en los que se desarrolla el trabajo sexual pues son bien distintos, ¿no? Es decir, no es lo mismo cómo lo ejerce una mujer trans como Natalia, que vive en la Ciudad de México, que trabaja en una zona en específico, a quizás cómo lo ejerce una compañera que hace contenido para adultos o una compañera en San Bartolo, Coyotepec, Oaxaca, ¿no? En una cantina, ¿no? Son diferentes modalidades de trabajo sexual y esto es importante justo para entender
cómo es que empieza la movilización comunitaria de las mujeres trans en América Latina. Y justo eso es importante, ¿no? Entender que la movilización en las calles ha sido clave para el reconocimiento de los derechos de las personas trans, ¿no? Porque en general, si bien no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar un poquito cómo fue la legislación aquí en México, no les quiero como aburrir con esa parte, pero bueno, existieron dos momentos históricos importantes para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans en México. Uno sucede en el año 2008, cuando a través de una reforma al Código Civil se logra, entre comillas, que las personas trans podamos acceder a nuestra identidad, nuestro nombre legal y nuestro marcador de género a través de un juicio, ¿no? Vía judicial. Entonces, las personas trans teníamos que poner un juicio, una demanda para poder comprobar que éramos las personas que decíamos que éramos, ¿no? Y yo aquí justo les pongo este ejemplo porque en ese entonces, en el 2008, yo era una chamaca miona de 17 años, ¿no? Que estaba por cumplir la mayoría de edad y que obviamente pues no tenía el reconocimiento de mi nombre en mi acta de nacimiento, en mis credenciales, en mis DNIs, en todos los documentos oficiales. Y entonces cuando yo me acerco para poder empezar este trámite, ¿no? Este juicio, me doy cuenta justo que existían una serie de condicionamientos, ¿no? Legales y médicos para poder acceder a mi nombre social y legítimo como Natalia, ¿no? Y yo creo que quizás el más duro fue el tema de los peritajes médicos, ¿no? Es decir, que las personas trans teníamos que interponer un juicio y que a través de peritajes médicos, especialistas de la salud sexual o de la salud endocrinológica, avalaran que éramos una mujer trans, que era una mujer trans o que era un hombre trans o una persona no binaria, ¿no? Entonces, eso es muy duro, ¿no? Porque eso nos habla justo de cómo la patologización de nuestras identidades siempre ha estado presente y ha estado como concatenada ahí con la historia de los activismos travestis trans. Y nos damos cuenta justo de eso, ¿no? Que parecía que teníamos que comprobarle a las personas nuestra identidad. Hoy en día es impensable que tengamos que recurrir a un diagnóstico médico psiquiátrico para reconocernos abiertamente como personas trans y sobre todo con nuestra identidad eh, que expresamos y reflejamos. Y el otro año que fue importante, es en 2008, en 2014, perdón, se logra que gracias al trabajo de muchas activistas que van a estar aquí también en estas jornadas, se logra que se reforme esta vía judicial para que lo podamos hacer vía administrativa y que las personas trans podamos justo acceder a nuestros documentos con nuestra identidad elegida sin tener que hacer todo este juicio y estos peritajes médicos, y porque aparte estos peritajes médicos tenían un costo, ¿no? Eran de 30,000, 20,000, 40,000, 60,000 pesos. Y pensando justo las condiciones y contextos de violencia que vivimos, especialmente las mujeres trans trabajadoras sexuales, pues nos dábamos cuenta que pues era impensable, ¿no? Era absurdo que tuviéramos que pagar por tener el derecho a nuestro nombre y nuestra identidad. Y esto lo traigo a colación, digamos, todo esto que les comento lo traigo a colación porque justo una de las primeras movilizaciones para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT, pero particularmente de las personas trans, lo hicieron las compañeras trans trabajadoras sexuales. ¿Y por qué creen ustedes que hayan sido como las primeras? Pues evidentemente porque éramos las más visibles, ¿no? Las que estábamos en las calles, las que taloneábamos, ahora sí que le chambeábamos todos los días, todas las noches en los espacios públicos y sobre todo éramos quienes éramos más perseguidas por la policía y los cuerpos de seguridad, ¿no? Seguramente ustedes habrán escuchado anécdotas de compañeras que mencionan justo cómo en la década de los 60, 70, 80 había una criminalización hacia las identidades trans. Es decir, si una mujer trans salía a la calle
maquillada, con una falda, con ciertos indicadores femeninos, la policía la detenía por faltas a la moral, pero también la asociaba directamente con el tema de la prostitución, ¿no? Entonces ahí vemos ya un primer acercamiento de cómo eh, el tema de las identidades trans, de las identidades de las mujeres trans, estaba muy ligado también al tema del trabajo sexual, que en ese entonces se le llamaba prostitución y era considerada un delito y faltas a la moral. Entonces, ahí vemos justamente cómo a partir de ahí empieza a haber un chingo de operativos, un chingo de redadas eh, para criminalizar a las compañeras trans, que aunque no fueran trabajadoras sexuales, se les asociaba directamente con el trabajo sexual. Y por eso hablamos de 7 conquistas laborales que ocurrieron entre 1986 y el 2019. No me quiero detener mucho en eso porque son muy largas, pero si ustedes quieren después les puedo pasar la información. Pero a lo largo de este periodo se logró que gracias a la movilización comunitaria de las compañeras se crearan zonas específicas para el trabajo sexual que son consideradas ahora como zonas de tolerancia, ¿no? Aquí en la Ciudad de México existen lugares como La Merced, Calzada de Tlalpan, Calzada del Mito Iztapalapa, Puente de Alvarado, Revolución, que son zonas donde las compañeras, hasta el día de hoy, las compañeras trans, ejercemos el trabajo sexual en vía pública. También la credencialización de las personas trabajadoras sexuales, ¿no? Como un poco, sé que suena como un poco como curioso, ¿no? Pensar en una credencial de trabajadora sexual como si habláramos de una credencial de estudiante, pero la realidad que era una forma quizás en ese momento, en la década de los 80s y 90s, de poder como hacer frente a la violencia policíaca, ¿no? De decir, mira, aquí yo tengo mi credencial que me acredita como trabajadora sexual y era un poco para que la policía, en pocas palabras, pues dejara de chingarnos, ¿no? Y extorsionarnos. Entonces, en su momento fue una medida importante y valiosa, ¿no? Porque recuerden que los cambios sociales no se dan de la noche a la mañana, sino que van incorporándose poco a poco gracias a las batallas de las mujeres trans. Después viene, yo creo que un momento muy crucial, muy importante, que creo que ustedes como educadores y educadoras de la salud, como personas interesadas en temas de salud, tienen que tener muy en mente a la hora de poder atender a poblaciones como lo son las mujeres trans trabajadoras sexuales, y es la suspensión de carnets sanitarios, ¿no? Estos carnets que hasta hace pocos años todavía se les obligaba a las compañeras trabajadoras sexuales en los espacios públicos a tener un carnet de sanidad que avalara que no fueran, que no tuvieran alguna infección de transmisión sexual o que no vivieran con VIH, ¿no? Evidentemente esto desde una mirada médica muy violenta que justo decía, las personas que ejercen el trabajo sexual son el foco de infección, ¿no? Que hoy en día se sabe que no es así. Más adelante vamos a hablar sobre ese concepto que tiene un nombre muy específico, pero justo como estos condicionamientos de la salud sexual y reproductiva se veían materializados en este carnet de sanidad. Y obviamente era una manera también de control hacia las compañeras trans trabajadoras sexuales. Y por último, creo que una de las batallas más importantes fue justo que las compañeras nos movilizáramos. Aquí me gustaría justo hablar sobre activistas grandes e importantes, activistas trans, mujeres trans como Lola de Yabú, como Agenda Política Trans, como Ángeles en Busca de la Libertad, que fueron organizaciones que se movilizaron en las calles, en la Secretaría de Seguridad Pública, en ese entonces con la policía y el gobierno, para que prohibieran los operativos y las llamadas racias, ¿no? Donde perseguían a las mujeres trans, travestis, trabajadoras sexuales en los espacios. Entonces, yo me acuerdo que todavía hasta cuando yo inicié en el trabajo sexual, cuando yo empecé a talonear, fue como por ahí del 2009, 2010. Y me acuerdo que todavía cuando yo inicié, había momentos en los que llegaban otras comadres de otros puntos, que es como le llamamos a las zonas de trabajo sexual, y nos decían, ahí viene la policía, hay operativo. Entonces, todas nos subíamos a un taxi o todas nos escondíamos donde podíamos
pues para que la policía no te llevara, ¿no? Y eso justo habla de la grave violencia institucional y sobre todo la violencia policíaca que vivíamos las mujeres trans trabajadoras sexuales, y eso hacía que nos movilizáramos en los espacios y empezáramos a defender nuestra identidad de género y nuestros derechos, ¿no? Y justo pensar con la criminalidad como una lucha de las putas, tanto mujeres cis como mujeres trans en América Latina, ¿no? Acá tenemos ejemplos que yo de verdad, si tienen la oportunidad de conocer el trabajo de la Asociación Mexicana de Meretrices de la Argentina, el sindicato Otras en España, en Colombia está la Red Comunitaria Trans, en Estados Unidos hay un colectivo de transgrediendo para las compañeras transmigrantes, trabajadoras sexuales en Nueva York. O sea, cómo a partir de estas experiencias, con un gran trabajo comunitario, se logra justo empezar una lucha para que no se asocie la criminalidad con el ejercicio del trabajo sexual. O sea, si se dan cuenta, las mujeres que ejercemos el trabajo sexual, todo el tiempo estamos recibiendo una serie de estigmas y prejuicios sobre nuestra clandestinidad, sobre la noche, sobre que estamos cometiendo algún delito, que como esta parte que es como muy moral, una visión muy moral, y evidentemente los sistemas de salud históricamente no se han salvado de esa visión. Más adelante lo hablaremos. Son solo 5 puntos, no se preocupen, sé que tenemos del tiempo encima, pero las estrategias de autocuidado y prevención. Aquí sí me gustaría justo recuperar este concepto que les decía anteriormente, sobre la cipridofobia. ¿Alguien sabe lo que es la cipridofobia? Si me quieren poner aquí en el chat alguna idea de lo que les suena la cipridofobia. Sé que es una palabra muy extraña, pero en general decirles a ustedes como profesionales de la salud, que la cipridofobia es esa serie de prejuicios que hay en torno a que las trabajadoras sexuales somos el foco de infección, ¿no? Que somos las que presentamos la mayor cantidad de infecciones de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, herpes, VIH. Y justo aquí hay un dato justo que de Europa donde se menciona, donde dice nothing about us without us, ¿no? Que es como, perdón por mi inglés, pero que es nada de nosotras sin nosotras, ¿no? Que es un lema de las trabajadoras sexuales. Y darnos cuenta que sí, efectivamente, las trabajadoras sexuales, cis o trans, tenemos 13 veces más riesgo, por así decirlo, de contraer de contraer VIH, de vivir con VIH, pero solamente el 2% de las trabajadoras reciben ayuda o apoyo, financiamiento sobre VIH, ¿no? Acompañamiento. Justo por nada es gratuito que justo tanto las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual como los hombres que tienen sexo con hombres son las dos poblaciones clave en la atención y prevención del VIH, ¿no? Pero justo como esta parte, sí, de pensar como que quizás en un primer momento podríamos decir, ah, sí, es lógico que las compañeras trabajadoras sexuales tengan o presenten mayores probabilidades de infecciones de transmisión sexual porque tenemos más relaciones sexuales penetrativas, anales, vaginales u orales durante nuestra jornada laboral. Pero la realidad es que gracias al acompañamiento entre pares, y aquí creo que ese es un gran logro que la lucha de las trabajadoras sexuales le ofrecimos al mundo del activismo LGBT y del activismo trans, que es justo el acompañamiento de promotoras de salud, ¿no? Que sean compañeras trans que ejercen el trabajo sexual, que conocen y que conocemos las necesidades de las otras compañeras, y por eso hacemos un diagnóstico, un acompañamiento, una prueba de VIH, un acompañamiento a las clínicas de salud públicas o privadas. Creo que justo esta figura del acompañamiento entre pares ha sido muy importante para la lucha y quitar el estigma de la salud de las personas trans. Entonces, como esta enseñanza puteril, esta genealogía puteril, hablando justo de eso, nos hace entender que las compañeras trabajadoras sexuales trans somos quizás las que tenemos
también mucho mayores estrategias de negociación y de cuidado a la hora de utilizar métodos para prevenir infecciones de transmisión sexual, ¿no? O sea, nosotras negociamos con el condón, le decimos al cliente, ¿no? Porque nunca falta el cliente que te dice así como, ay, pero es que a mí me gusta pelo, yo quiero sentir más rico. Y creo que esa parte de estas estrategias que nosotras hemos empleado a lo largo de los años, justo hace que tengamos menos prevalencia en temas de infecciones de transmisión sexual, ¿no? De hecho, incluso, a pesar de que sí formamos parte de un grupo importante de personas que viven con VIH, también es cierto que somos las que estamos en mayor y constante revisión sobre la salud sexual y reproductiva, sobre nuestra salud sexual y reproductiva. Y aquí quisiera incorporar otro concepto que creo que esta es parte central de esta presentación y que me gustaría que lo tuvieran de verdad muy en cuenta, que es el enfoque de una salud integral para las mujeres trans trabajadoras sexuales o para las personas trans que ejercen el trabajo sexual, ¿no? Porque se creía justo que con esta mirada médica patologizadora, las trabajadoras sexuales trans lo que necesitaban eran condones, lubricantes y métodos de prevención para ITS. Pero conforme empezó este activismo comunitario, nos dimos cuenta justo que la salud de las compañeras taloneras va más allá de hablar de condones o de hablar de infecciones de transmisión sexual, sino también hablar de otros problemas de salud que pueden presentarse en el ámbito de enfermedades crónicas degenerativas. Y justo empezamos a hacer como unas encuestas y nos dimos cuenta de estos indicadores que son que muchas compañeras trabajadoras sexuales trans presentan problemas gastrointestinales, justo por los largos periodos como decimos, de malpasarnos, ¿no? De comida, entre el desayuno, entre el sueño, esta mala alimentación que también es propia de América Latina. Por otro lado, también veíamos los padecimientos ortopédicos, ¿no? Muchas compañeras trabajadoras sexuales tienen problemas o tenemos problemas en nuestros piecitos porque durante mucho tiempo usamos los tacones, ¿no? Usamos tacones, usamos calzado un poco incómodo y eso puede generar justo problemas ortopédicos en muchas de nosotras. Y sobre todo creo que un aspecto que se ha centrado mucho es el tema de la infiltración de biopolímeros o modelantes, ¿no? Que ha sido un problema de salud pública que si bien no es privativa o no es exclusiva de las trabajadoras sexuales, la realidad es que sí un porcentaje importante de mujeres trans de diferentes edades utilizan los biopolímeros en diferentes partes del cuerpo, ¿no? En las nalgas, en los senos, en, en pantorrillas, incluso en el pecho, ¿no? Y eso deriva en una serie de afectaciones a la salud integral, ¿no? Compañeras que hemos tenido que canalizar al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias porque resulta que les dio neumonía química porque se inyectaron el biopolímero directamente en el pecho y tuvieron que ser hospitalizadas y cómo esta parte del uso de modelantes es importantísima, particularmente con las mujeres trans, porque de alguna manera las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual estamos como en esta constante construcción de la identidad como para ser físicamente deseables, ¿no? O ser como de alguna manera atractivas para los clientes. Entonces ahí hay un tema de salud importantísimo que después quizás lo podamos hablar en una sesión en particular. Y sobre todo, creo que algo que dejamos muy de lado como profesionales de la salud es el tema de la salud mental, ¿no? Desafortunadamente, muchas de nosotras como trabajadoras sexuales trans hemos vivido violencias físicas, institucionales, familiares, y que muchas veces se traducen y tienen un impacto en nuestra salud mental y que terminamos desarrollando padecimientos como trastorno de estrés postraumático, ansiedad, depresión, trastornos de déficit de atención, ¿no? Es decir, quizás condiciones que ya teníamos, pero que se van agudizando por el ejercicio del trabajo sexual y que por eso es importante que podamos tener este abordaje de la salud mental
tan presente en las mujeres trabajadoras sexuales. Aquí justo les comparto rápidamente una encuesta que hicimos en 2021 en la Ciudad de México sobre trabajo sexual en conjunto con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, donde hablábamos de algunas violencias que vivimos las compañeras. Aquí justo se menciona que la mayoría de las mujeres trans que trabajamos en la calle, que taloneamos, hemos vivido violencia en la calle por clientes, por transeúntes, por otras compañeras, por taxistas, por personal de hoteles y justo también en ese nivel social, también está el nivel institucional, ¿no? Fíjense qué fuerte que el 80% de nosotras hayamos vivido violencia por parte de la policía, de los ministerios públicos, de los jueces o del personal de salud, ¿no? Esto es muy importante, identificar cómo el personal de enfermería, los personales médicos, médicas, justo pueden tener esta mirada sesgada sobre las trabajadoras sexuales y eso hace justo que se revictimice, que se violente emocional y psicológicamente a las compañeras trans trabajadoras sexuales que van a solicitar un servicio de salud pública, ¿no? Entonces, esto solamente es como un poco indicadores importantes. Después les puedo pasar la encuesta sobre trabajo sexual en Ciudad de México. Y bueno, el tercer aspecto sería justo la justicia testimonial, ¿no? Como evocando otra vez a esta parte de las genealogías puteriles eh, y que tiene que ver con esta pregunta que nos hacemos sobre qué identidades y cuerpos, a qué identidades y a qué cuerpos se les cree como legítimas, legítimos, legítimas para el conocimiento, ¿no? O sea, ¿por qué a una mujer trans trabajadora sexual no tiene la misma credibilidad que quizás una persona cisgénero que es abogada o que es médica, ¿no? Obviamente entendemos que hay áreas de especialización, pero cómo a la hora de presentar denuncias, a la hora de hacer los acompañamientos de salud, cómo siempre hay una desconfianza hacia las mujeres trans trabajadoras sexuales, ¿no? Como diciendo, estas personas no son confiables, no son sujetas confiables. Y por eso hablamos de la justicia epistémica, ¿no? Que durante mucho tiempo hay algo bien común que compartimos las mujeres trans y las trabajadoras sexuales. Permítanme tantito porque ya se me está secando la garganta. Hay algo muy fuerte que compartimos las mujeres trans y las trabajadoras sexuales y es que hemos sobrevivido a las injusticias epistémicas, ¿no? Es decir, cómo a las trabajadoras sexuales no se nos reconoce como generadoras de conocimiento y durante muchos años se nos ha instrumentalizado en investigaciones, en tesis, en estudios médicos, pero nunca se ha tratado de co-crear estrategias para que se mejore nuestra calidad de vida, ¿no? Esto es algo en común que tenemos las personas que ejercemos trabajo sexual y las personas trans, ¿no? Que no somos, somos utilizadas y extractivizadas en nuestro conocimiento y se hacen investigaciones y se ganan premios y se ganan muchas cosas con nuestras historias, con nuestro dolor, con nuestros testimonios y sobre todo con nuestro conocimiento empírico, el que está en las calles. Entonces, justo pensamos en la importancia de visibilizar el trabajo que hacen las líderes comunitarias dentro de los activismos trans y los pánicos morales que hay sobre el trabajo sexual, que muchas veces está relacionado con el robo, con la extorsión, la explotación y el exhibicionismo. Esos actos como que siempre están asociados al trabajo sexual, pero que vienen de estos prejuicios morales, porque si bien estos actos pueden existir en ciertos contextos de trabajo sexual, la realidad es que esos actos existen en todos lados, ¿no? Pero siempre hay esta carga moral y prejuiciosa hacia nosotras. Entonces, por eso hablamos de las madres del activismo, que justo han sido las mujeres trans trabajadoras sexuales. Aquí hay unos modelos muy
muy breves sobre cómo se ha abordado en los diferentes países el trabajo sexual, desde el punitivismo, que es castigar y señalar como delito a quien o ejerza o solicite servicios, el regulacionismo, que el Estado intervenga, ¿no?, en el control del trabajo sexual, y el abolicionismo, que implica prohibir de cualquier forma el trabajo sexual a través de la policía. Ese es un debate también interesante dentro de los feminismos, porque así como hay feminismos transodiantes y trans excluyentes, también hay feminismos abolicionistas del trabajo sexual y regularmente están juntos, ¿eh? Tanto las TERFas, la gente transodiante en los feminismos, como las abolicionistas siempre vienen juntas. Entonces eso ya nos da como un indicador. Y bueno, el tercer punto tiene que ver con el acceso a las justicias para las mujeres trans. Y pensamos en justicias en plural, porque yo sí creo que hay diferentes formas de tejer las justicias más allá de un sistema penal acusatorio, ¿no? Pensar también cómo las mujeres trans trabajadoras sexuales en calle hemos tenido que aprender a tejer justicia de diferentes formas, porque el Estado y la policía todo el tiempo nos está violentando, nos está criminalizando, persiguiendo, extorsionando. Entonces, justo también hacernos esa pregunta de cómo entendemos la justicia, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de justicia? Hablamos de justicia en los tribunales, hablamos de la justicia cotidiana, que es justo esa justicia que a mí me gustaría compartirles, ¿no? Como sobreviviente y como defensora de derechos humanos, pienso que las justicias también se pueden generar en los espacios cotidianos, ¿no? Y uno de esos espacios cotidianos es el trabajo sexual, donde las compañeras taloneamos en las cantinas, en las calles, en las avenidas. Ahí hay una especie de justicia que es que no la vamos a encontrar en el Estado, ¿no? Y esa capacidad de resiliencia, de amor, de poder acompañarnos, de echarnos la mano, de defendernos cuando alguien nos quiere agredir, creo que son otras formas de justicia en un mundo que odia a las mujeres trans, ¿no? Y que creo que estos espacios son tan importantes para poder cambiar. Y justo aquí darles como algunos ejemplos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay un caso muy importante contra el Estado de Honduras, que es el caso de Vicky Hernández. Vicky Hernández fue una mujer trans trabajadora sexual, activista, que fue asesinada extrajudicialmente por la policía de Honduras. Y es el primer y único caso de la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha tenido una sentencia a favor de la víctima, a favor de Vicky Hernández. Es decir, la CIDH determinó que la policía y el Estado hondureño asesinó a Vicky Hernández. Y esto lo traigo a colación porque justo la asesinó en un contexto de trabajo sexual. Entonces, cuando nosotras hablamos de que la expectativa de vida de las mujeres trans es de 35 años, no estamos hablando de todas las mujeres trans o de las jóvenes trans, estamos hablando de mujeres trans que están en condiciones muy específicas como es el trabajo sexual, la migración, la racialidad, el empobrecimiento, y que viene a colación con un estudio que hizo la CIDH sobre la edad entre las que oscilaban los feminicidios a mujeres trans en América Latina, en un estudio de caso que hicieron, y que Ya. justo eso nos ayuda a entender estas experiencias. Sí, dime. Sí, vamos, quedan 5 minutos para poder pasar a preguntas y respuestas Ok, para poder ir dando cierre. ya. Perfecto, gracias hermosa. Nada más termino, justo eso. Creo que podríamos hablar de muchas justicias y herramientas para la vida que hemos tejido las mujeres travestis, trans, trabajadoras sexuales. Y aquí les podemos compartir justo algunas bibliografías, si ustedes me quieren preguntar directamente, sobre todo de cosas y proyectos que estén hechas por trabajadoras y trabajadores sexuales, ¿no? Es decir, que ya pasemos de ser ese objeto de estudio a ser sujetas de conocimiento y generadoras de conocimiento, y que nosotras somos las protagonistas de nuestras propias historias, como diría una escritora trans travesti que quiero y admiro mucho, Roberta Marrero, española. Ella dice:
si la historia es de quienes no tienen miedo, entonces la historia es de las travestis, ¿no? Entonces, muchas gracias. Gracias por su atención.